Todavía faltan algunos compañeros, pero esperemos se vayan integrando. Nada más, por favor, me hacen saber si me escuchan bien. Estoy en un dispositivo que no es el mío. ¿Se Y, escucha bien? ok, muchas gracias. Estoy en eso ¿cómo se llama? Que no tengo mi dispositivo y entonces estoy batallando con archivos, con moverla aquí, porque estoy muy acostumbrada a mi computadora, pero ya me la están, ¿cómo se dice? Dando mantenimiento. El día de hoy, chicos, vamos a revisar una especie de cuestionario que les mandé, que estoy segura que algunas cosas les parecieron muy familiares, porque siguen siendo de parte de ese repaso de estadística descriptiva y estadística diferencial que les decía que necesitábamos, ya que es un aprendizaje evolutivo, todo lo que tiene que ver con métodos cuantitativos. ¿Qué quiere decir eso? Desde las matemáticas que empezamos a aprender, yo no puedo aprender a restar si no sé sumar, por ejemplo. No puedo aprender a multiplicar si no sé sumar y restar. No puedo aprender a dividir si no sé sumar, restar y multiplicar. Lo mismo o muy parecido pasa aquí con estos métodos cuantitativos profesionales que ustedes llevan, en los cuales si tú no tienes claras las ideas de estadística descriptiva, si no sabes qué es, cómo se interpreta una media, una proporción, una tabla de frecuencias, etcétera, difícilmente comprenderías los detalles de la estadística inferencial que vimos en clase pasada, el semestre pasado, que es la manera o el vínculo, las herramientas como pruebas de hipótesis y am, intervalos de confianza para inferir, vaya la redundancia, de la población con base en una muestra. Recordemos, por favor, que esto sigue siendo válido aún en estas estadísticas que vamos a llevar ahora, que son más avanzadas, esas pruebas de hipótesis y esos intervalos de confianza. ¿En qué sentido? En el sentido de que antes todos nuestros análisis eran análisis univariados, ¿sí? De aquí en adelante los análisis que vamos a hacer son multivariados. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a agarrar a más de una variable de manera simultánea para analizarlas juntas y ver cómo se desenvuelven, cómo se mueven, si están o no relacionadas, quizá. ¿Sí? Esto es un poquito de lo que ustedes pudieron haber investigado acá en el tema de regresión, porque eso es lo que hace la regresión. ¿Ok? Pero ahorita me voy para allá. Entonces, por eso es tan importante para mí que todos estos conceptos estén recuperados. Por ejemplo, el uso de la tabla normal lo vamos a seguir usando para, bueno, ¿por qué vamos a seguir usando la tabla normal? Porque asumimos, pues, que la gran mayoría de los datos que usamos son normales, como su nombre lo llama, ¿no? Nosotros la normalidad la asumimos incluso en las personas. Cuando las vemos pensamos que son personas que no se desvían del promedio respecto de cualquier cosa, ¿no? Que son comunes o normales. Lo mismo pasa con los datos. ¿A qué nos referimos? Que de acuerdo con el teorema del límite central, los datos, es decir, un conjunto de observaciones, empiezan a tomar la distribución normal a partir de ciertos valores, a partir de cierto tamaño de muestra. Ujú. Les decía, sigue vigente el hecho de que voy a seguir haciendo inferencias de una población con base en una muestra. Eso sigue siendo vigente. Y lo vimos, lo platicamos cuando estuvimos viendo el ejercicio de diagnóstico, que consistía en resolver una encuesta, una muestra precisamente de ustedes iba a resolver, o ustedes conformaban una muestra, iban a resolver ese cuestionario y obtener de ahí algunas estadísticas descriptivas y algunas inferencias, ¿sí? Como pruebas de hipótesis y intervalos de confianza que te permiten decir, bueno,
si esta muestra se comporta de esta manera, seguramente o con cierta confianza, como dicen las pruebas de hipótesis y sus intervalos, la población completa se comporta igual. ¿De acuerdo? Entonces, este, es muy común, pues, que vamos a continuar con todos estos lenguajes, con todos estos conceptos, con todos estos términos, con todos estos términos como población, muestra, tipos de variables, inferencias, intervalos de confianza, pruebas de hipótesis, distribución normal. Por eso les decía, seguramente al inicio, bueno, cuando hicieron su cuestionario, les parecieron muy familiares algunos conceptos, ¿sí? Por favor, me pueden comentar si tienen alguna duda, alguna inquietud particular del, ¿cómo se llama? Este cuestionario, o si desean que vayamos a verlo pregunta por pregunta. Insisto, chicos, ¿tienen alguna solicitud particular de resolver algún ejercicio o quieren que vayamos resolviendo pregunta por pregunta o nos vamos directo a alguna? Ustedes háganme saber, por favor, cómo se sintieron con este cuestionario o bien si ya lo tenemos completamente dominado para irme a la parte de hoy empezar con estos temas de regresión que corresponden a métodos cuantitativos. Por mi parte yo no tengo ninguna duda. En el caso de las 5, Ok, Karen me habla de las 5. Vamos a irnos directo a resolver entonces las 5. Ya conforme ustedes las vayan mencionando, yo con mucho gusto las voy resolviendo y vamos poniéndonos de acuerdo, ¿vale? Vamos a resolver entonces las 5. Perdón, para eso voy a abrir mi tabla de distribución normal Z que ya les mandé y que les comenté vamos a estar utilizando todavía en este curso. Y la idea es, se las mandé, se las puse en Classroom para que todos tuviéramos la misma tabla, fuera homogénea y no estuviéramos, ¿cómo se dice? Explicando en diferentes tablas, porque hay diferentes versiones de la misma información y vas a llegar al mismo resultado con cualquier tabla, pero hay que saber usar cada una de ellas y por cuestiones de practicidad, para no estar explicando a cada uno que tenga una versión diferente, pues lo que hacemos es compartir una misma tabla y usamos la misma todos, ¿sí? Voy a buscar mi tabla, déjenme ver. No la tendré, si no ahorita la descargo aquí está. La descargo aquí está, ya la encontré. Ok. Bueno, nada más me confirman, por favor, si sí se ve todo aquí mi pantalla también, para empezar con los ejercicios, por favor. Sí se ve, ok, gracias. Muy bien. Dice número 5, que es el que tiene duda Kareli por el momento. Dice que, voy a abrir uno nuevo para ir a trabajar, ¿eh? Dice que, dado los siguientes niveles de confianza, representar los límites inferior y superior del intervalo de confianza en términos de la media y la desviación estándar. Bueno, vamos a recordar aquí en Word de manera muy breve, muy práctica, que la media se denota para una población, lo voy a hacer bueno, lo voy a hacer para una media, porque para una muestra, perdón. No habla en el ejercicio si es para una población o para una muestra,
Pero lo voy a hacer para una muestra porque regularmente trabajamos con muestras. Les decía la clase pasada, y bueno, ahorita también estaba hablando de esto. Si yo utilizo de manera correcta los métodos cuantitativos, todas sus herramientas, puedo tranquilamente hacer inferencias de la población con base en la muestra. Para eso, esa muestra debe ser realmente representativa de la población, ¿sí? Y en este caso, como por ejemplo, en el caso de su ejercicio que hicieron, todos esos resultados no pueden ser empleados para hacer inferencias estadísticas, lo que ustedes obtuvieron en su grupo. ¿Por qué no? Porque ustedes no representan a la población, no son una N que represente a la población, ¿sí? Acuérdense que el N que representa a la población eran como 384, creo, ¿sí? Entonces ustedes apenas hicieron una submuestra, sirve mucho como análisis piloto, como aproximaciones, pero no representa a la población completa. De manera inconsciente, estoy, ¿cómo se dice? Repasando los simbolitos, que también son muy importantes. Esto es la media de una muestra. Esto es el tamaño de una muestra. N mayúscula es el tamaño de la población. ¿Cuál es la media de una población? Acuérdense, mu es la media de la población, ¿sí? Eso es para una población, eso es para una muestra. Para una muestra, la desviación estándar es S, ¿sí? La desviación estándar es S, y para una población, la desviación estándar es la misma S, pero en términos, es esta bolita, en latín, sí, en símbolos. Entonces, ¿qué más les quería comentar? Bueno, estos símbolos son muy importantes, los vamos a seguir empleando. Mu y desviación estándar de la población se llaman parámetros. X barra y S para la muestra se llaman estadísticos. Y estos estadísticos siempre intentan estimar a estos parámetros amarillos. Estos estadísticos verdes siempre lo que están intentando es estimar a los parámetros amarillos. Para eso puede haber estimaciones puntuales, o sea, un promedio cualquiera, o estimaciones de intervalo como lo que está pidiendo aquí el ejercicio. En esa estimación de intervalo, lo que tenemos que hacer es buscar en la tabla cuántos zetas tengo que sumar y restar a la media, ¿sí? Cuántas desviaciones estándar tengo que sumar y restar a la media. Eso me lo dice el valor Z. Z, recordemos por ahí, en alguna de sus preguntas tienen el valor, cómo se calcula, creo, y cuál es la interpretación de ese Z. Ajá. Explica detalladamente cómo se calcula y qué significa. El cálculo es solo una resta y una división. Es un valor X menos la media entre la desviación estándar. Pero la interpretación, y eso es lo que me interesa mucho hoy, que nos recordemos a la tabla, así de pues de alguna manera que es bueno que Kareli tenía duda aquí en este ejercicio porque nos va a remontar a la tabla. La interpretación de Z es el número de desviaciones estándar que debo alejarme y continuar dentro de un rango o una confianza o una probabilidad. El primer caso, por ejemplo, es 60%, ¿sí? Pero antes de empezar a resolver este ejercicio, recordemos nuestra tabla, cómo se manipula, ¿de acuerdo? Una breve recordada. Acuérdense, por favor, que el dibujo de arriba es muy ilustrativo respecto de qué información me ofrece la tabla. Porque como les decía hace ratito, hay diferentes tipos de tabla. Esta tabla en particular me ofrece
el área que hay entre la media y cierto valor Z. Cierto valor Z hacia la izquierda o hacia la derecha, porque acuérdense que es una distribución normal, simétrica, completamente en torno a la media. Es decir, la media está justo en el centro y yo tengo un espejo de los datos del lado izquierdo idéntico, pues si es un espejo, al lado derecho. ¿Sí? Se divide en dos partes toda mi área, 50 y 50, ¿sí? A partir de la media, el 50% de los datos está abajo de la media y el 50% de los datos está arriba de la media. Ojo, estoy en este momento hablando de medias porque que sería para variables cuantitativas. Cuando estemos hablando de proporciones, ya hicimos algunos ejercicios con su cuestionario justamente porque la mayoría de las preguntas, de hecho, en ese cuestionario que ustedes colaboraron, tanto para responder como para repasar ciertos temas, con ejercicios de él, la mayoría de las preguntas son cualitativas, ¿verdad? Y en esos casos no se estima una media, lo que se estima es una proporción, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si te preguntaban el género, bueno, al final se va a calcular la proporción de personas de esos 384 que vamos a encuestar teóricamente, cuántas personas o qué proporción de personas son del género femenino y qué proporción de personas son del género masculino, puesto que solo hay dos tipos de respuesta, es una variable mutuamente excluyente, no puedes responder las dos de manera simultánea y es una o la otra. Entonces, por eso, además, bueno, tiene la otra característica de que no es una variable en una escala ordinal, es una variable nominal que solo sirve para etiquetarnos o clasificarnos o diferenciarnos, ¿sí? Sin embargo, no hay un orden lógico coherente entre ellas. ¿Qué quiere decir eso? Que de ninguna manera yo le podría asignar valores al sexo femenino o al género femenino y o valores al género masculino. ¿Cómo podría ser eso? No hay manera, ¿verdad? ¿Qué valor le doy a uno y qué valor le doy a otro? No hay una estandarización universal de eso. ¿Sí? En cambio, hay variables que aunque sean cualitativas, si son ordinales, como todas las que encontraron ahí en la encuesta, muchas de las que encontraron en la encuesta, que hablan de percepción, que hablan de disposición, que hablan de estar de acuerdo o no con ciertos elementos de su entorno. Entonces se pueden escalar en muy de acuerdo, poco de acuerdo, nada de acuerdo. Por ejemplo, yo sé perfectamente que hay un orden ahí, que es que puedo ordenar a las personas de acuerdo a su disposición o a su grado de acuerdo. ¿Sí? En esos casos, por ejemplo, si fueran ese tipo de variables donde sí hay un orden preestablecido, se podría estimar hasta un promedio. No es común porque tienes que hacer o diseñar muy bien la escala, se llama una escala de Likert, y tiene que estar diseñada de manera correcta para que pueda y comprobarse que ese promedio dice algo, ¿sí? Porque aunque yo le diera, por ejemplo, al género, aunque yo le diera valores, aunque yo le diera 1 y 2 o 2 y 3, el número que quieran, ese promedio no diría nada porque no significan nada esos números, ¿de acuerdo? Como sus códigos postales, por ejemplo, si yo sumara ahorita el código postal de todos ustedes y dividiera entre el número de personas, es un promedio, sí, porque son números, al final los códigos postales son números, ¿verdad? Pero es una codificación, no son valores numéricos reales, ¿verdad? No puedo sumarlos o restarlos o hacer promedios con ellos. Bueno, sí puedo, pero no dicen nada, no significan nada. Y todo esto viene
a remontarme pues a invitarlos atentamente a, pues tomar notas más de lo que hablo a veces, de lo que comento, que de lo que vemos, porque lo que vemos muchas veces se los envío, las diapositivas, el material, pero todo esto de las cuestiones de interpretación es lo que realmente les he comentado, nos da valor a nosotros como profesionistas, que sepamos qué es todo esto, ¿no? Porque en algún momento también les he comentado, hay infinidad de software muy especiales, muy sofisticados, muy prácticos para resolver toda la estadística que quieran. Pero el software te arroja un cuadro con un montón de números, ¿sí? Y solo un profesionista capacitado es capaz de leer esos datos. ¿Y cómo vamos a ser capaces de leerlos? Pues sabiendo qué significan, qué son, de dónde vienen, cómo se calcularon, etcétera. ¿De acuerdo? Por eso insisto tanto, o los invito a comprender la raíz de las cosas, ¿sí? Como por ejemplo esta diferencia entre las variables y todo es muy importante, ¿sí? Que lo tengamos bien claro porque para saber cuándo vamos a trabajar con una media y cuándo con una proporción, por ejemplo. Bueno, voy a continuar. ¿Hay alguna duda, comentario hasta ahí, chicos? ¿Alguna inquietud? Bueno, les decía entonces que la tabla que estoy usando me ofrece el área, como viene en el dibujito que tengo arriba, que está entre la media y un valor Z. Cuando yo estandarizo estos valores, la media en realidad es cero. O sea, me lo va a dar de 0 al Z que esté buscando o que esté asociado a un nivel de confianza. Ese Z, insisto, es muy importante que no perdamos de vista que es el número de desviaciones estándar que cualquier valor se aleja de la media. Cuando hablo de cualquier valor, hablo de la X, de un X, ¿sí? Cualquier X. Supongamos que les preguntamos su edad ahí en la encuesta, ¿sí? Supongamos que les preguntamos su edad, me voy a ir rápidamente aquí para hacerlo visible eso que les quiero comentar. Supongamos que les preguntamos su edad y entonces me van a dar ustedes una serie de edad, todos en el rango de 18 a 25, ¿verdad? Porque son estudiantes, más o menos están en esas edades. Le voy a poner a lo loco, ¿no? 20, 20, es solo un ejemplo. De aquí puedo obtener el promedio. Si les preguntamos la edad a ustedes, puedo obtener el promedio de edad y decir, es un grupo con una edad promedio de 19.6, ¿sí? Pero esta es la media, ¿sí? Para no tardarme no le voy a poner símbolos, solo quiero explicar algo rápido de aquí. Esto es la media, ¿sí? La media es 19.6, pero lo que estoy haciendo con los valores Z es descubriendo cuánto se aleja cada uno de estos valores X. Estos son los valores X de los que hablo. O sea, cada una de mis observaciones, ¿sí? Cada una de las personas a las que les voy preguntando es un valor X, es un dato, ¿ok? A eso nos referimos con los valores X. Y eso es lo que dice esta, tabla. Z representa cuánto se aleja, cuántas desviaciones se aleja un valor X de la media. ¿Ok? Bueno, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? El ejercicio tiene la intención de practicar justamente con la tabla en la parte de las probabilidades. Recordemos también que todo lo que está en el medio de la tabla, todos estos numeritos de 4 dígitos son probabilidades, provienen de el área bajo la curva que se forma en la distribución normal de datos, que es la campana de Gauss. Si es una distribución perfectamente normal, se forma esta campana que estamos viendo, que tiene esas características que decíamos, simétrico, un espejo, en torno a la media, 50 y 50 abajo de la media, todas esas características, ¿sí?
Es para una variable continua, por eso no tiene huecos, pero ¿de dónde proviene? De un simple histograma que ustedes saben hacer, ¿sí? Es la distribución de cómo se alejan los datos o se concentran alrededor de la media. Eso es el histograma de frecuencias cuando lo veo en el gráfico. Cuando lo veo ya traducido a una función de probabilidad, lo veo como una distribución normal, porque, insisto, la mayoría de los datos tienden a ser normales. A veces tienen cierto sesgo, pero la mayoría tienden a la normalidad. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, todo lo que hay en el cuerpo de la tabla, los valores, los numeritos que tienen 4 dígitos, son áreas, entonces son probabilidades. La inferencia estadística y la regresión, por supuesto, lo que vamos a empezar a ver, trabaja con probabilidades, es decir, con tratando de reducir riesgos, confianza. Todo lo que hacemos, tanto en pruebas de hipótesis como en intervalos, habla de confianza o significancia, porque una probabilidad es una confianza al final de cuentas, o viceversa. Una confianza es una probabilidad de que algo ocurra, ¿sí? Cuando aclarábamos en los intervalos, con una confianza del 95%, el valor de la media estará entre tal y tal. Bueno, esa confianza es una probabilidad. Estoy ofreciendo la probabilidad de que algo ocurra, ¿sí? Entonces, en resumen, insisto, estas áreas son probabilidades y pueden ser encontradas la que quieras entre 0 y 100, porque el área bajo la curva es 100, o 1 medido en términos decimales como está aquí. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora sí, para no seguirme alargando con lo del ejercicio, el ejercicio dice que expresemos en términos de la media y la desviación estándar un intervalo o los límites inferiores y superiores de cada confianza que me están ofreciendo. Lo único que me falta para construir el primer intervalo del 60%, porque ya tengo aquí una media y una desviación estándar, no las conozco, por eso dice en términos de la media y la desviación estándar. Esos son los términos, son sus símbolos, ¿sí? Son características de la muestra. Lo que nos falta es el valor Z asociado a un 60% de probabilidad. Y eso lo vamos a encontrar en la tabla. Le voy a poner un subíndice que mencione o nos recuerde que está asociado a un 60% de probabilidad. Eso es este valor Z que voy a encontrar en la tabla ahorita. Cuando ya conozco la probabilidad, pues voy a ir a buscar en la tabla la probabilidad en el cuerpo de la tabla, en el punto central. Como la tabla me ofrece de la media hasta cierto valor, ¿sí? Y yo necesito, ¿sí?, un intervalo centrado en la media, puedo moverme a la izquierda y a la derecha la mismo número de zetas y garantizar que ese intervalo va a quedar centrado en la media, porque es una de las condiciones de la distribución normal de datos, que está centrado en la media, ¿de acuerdo? Entonces puedo encontrar la mitad de esta probabilidad y garantizar aquí en mi tabla Z que estoy encontrando desde la media hasta cierto valor Z y voy a abarcar el 30%. ¿Sí? ¿Qué tendría que hacer? Pues abarcar el otro 30% con valores negativos, encontrar el límite inferior hacia valores negativos, Z negativos, y el límite superior hacia valores positivos. Pero son idénticos, esos dos Z son idénticos, solo que uno es positivo y uno es negativo. Entonces, sin más, me voy a ir a buscar aquí en el cuerpo de la tabla aquel valor que sea 30% o lo más cercano. Insisto, ¿por qué 30? Porque la confianza que me están pidiendo en el inciso A es 60
pero la tabla que manejamos nos ofrece solo la mitad de la media hasta un valor. Yo voy a encontrar después, o bueno, simultáneamente, la otra mitad porque es el mismo Z, ¿sí? Voy a buscar entonces el 30 lo más cercano que no se pase, de preferencia, creo que sería ¿sí? Que no se pase de preferencia cuando hay dos que se alejan lo mismo, siempre vamos a elegir el que no se pase de la probabilidad que estoy buscando. En este caso, el más cercano creo que es punto 84, corresponde a una probabilidad del 29,95. Véanlo conmigo, por favor, a ver si estamos en lo correcto. Entonces, ese es el Z asociado a la probabilidad, a la confianza que me pidieron en ese ejercicio que fue 60%. Ujú. Esta es cómo construimos ese Z. Acuérdense, primero me muevo en la primera columna hacia abajo o hacia el renglón que quiera. En este caso, déjenme hacer más grande la flecha. Ahí está. Me muevo hacia abajo hasta este valor que cae en el punto 8 y luego hacia la derecha en las columnas para fijarme en la primera fila de mi tabla cuál es el segundo decimal de este Z. Y construiríamos nuestro Z como punto 84, si estamos de acuerdo. Punto 84 es el Z asociado al 60%. ¿Sí? Ahora, ¿cómo voy a responder a esa pregunta? Pues voy a construir mi límite inferior, que va a ser igual a la media, ajá, menos, ay, ¿por qué no lo? Es que esto no está en una ecuación, por eso. Bueno, la media menos Z,84 errores estándar, que es la S. En esto consisten estos ejercicios. Solo en expresar los límites inferior y superior de cada confianza, ¿sí? Límite superior sería entonces, en lugar de menos, voy a sumar, ¿sí? A la media le voy a sumar 0,84 desviaciones estándar. Realmente, ustedes ya tienen un conocimiento más avanzado que este ejercicio, porque realmente no solo es número de desviaciones estándar, sino que son errores estándar. Lo voy a recordar un poquito. ¿Quiénes son los errores estándar? Cuando ajustamos la desviación estándar entre la raíz de m, ¿sí? Podemos dejarlo así porque el ejercicio lo pedía así en términos de S de desviación estándar, pero recordemos que no es solo desviación estándar porque hacemos un ajuste por estar usando una muestra que es la raíz de m, ¿sí? Insisto, lo voy a dejar con S porque así lo pedí el ejercicio, pero en la realidad es que no solo usamos S. S la dividimos, la ajustamos, le hacemos un ajuste a eso para llamarlo error de estimación y lo dividimos entre raíz de m. Carely, me dirijo a ti porque fuiste quien me preguntó de este ejercicio. ¿Sigues teniendo alguna duda de cómo resolverlos? No, ya quedó claro. Gracias. Oh, de nada, ¿ok? ¿Alguien más, chicos, tiene alguna duda con estos ejercicios o algún otro? Piensen, por favor, algún otro que quieran que resolvamos. Si no, insisto, si no es así, yo me voy a ir a una presentación en la cual voy a empezar con estos temas y automáticamente se van a ir respondiendo estas preguntas de la 8 a la 13, que son propias de los temas de métodos cuantitativos, ¿sí? Voy a silenciarme para darles un par de minutos y me digan si tuvieron alguna duda, algo que no pudieron resolver, sí, para aclararlo. Si no, me voy a ir a buscar mis diapositivas, ¿vale?
Muy bien, parece que nadie tuvo dudas, lo cual está excelente. Insisto, estos dos, particularmente el 5 y el 6, tenían la intención de que practicaran con la tabla. Con la tabla era prácticamente la intención, entonces espero que sí lo hayamos hecho porque nos va a servir mucho, ¿sí? Voy a ir a abrir las diapositivas que tienen que ver con los siguientes temas para ya comenzar con, pues prácticamente la introducción de qué es lo que vamos a estar viendo en esta estadística multivariante de la que les he estado hablando, ¿sí? Y se van a ir resolviendo, insisto, las preguntas que ustedes tenían ahí sobre ese tema, que eran de investigación, para que se vayan autoevaluando. Ya saben que las respuestas de las tareas las resolvemos de manera colectiva, como hicimos ahora. Es muy difícil, recuerden, que yo les pueda hacer una retroalimentación individual o personalizada de cada una de las tareas que me suben a Classroom, ¿sí? Lo que hacemos es revisar todas las tareas aquí en sesión de Meet de manera colectiva, ya sea revisarlas completas o así como hicimos hoy, yéndonos a las partes más, en las que pudieron haber tenido más duda para acelerar, ¿no?, el proceso. Entonces, que fue como hicimos hoy. Insisto, estas preguntas, esténse abusados, váyanlas ustedes, como se dice, respondiendo, váyanlas complementando con base en lo que yo voy viendo aquí en la presentación, ¿sí? Bueno, de entrada, gracias. Hasta ahora hemos supuesto, como he comentado en diferentes ocasiones, que hemos estado trabajando con variables independientes. O sea que ninguna son variables completamente aleatorias, igualmente distribuidas, que no depende una de otra. Hemos trabajado con una sola variable de manera independiente o de manera individual, ¿sí? No depende una variable de otra. Sin embargo, para algunas cuestiones de estadística no es válido porque las variables no son independientes. Por ejemplo, en la encuesta queremos descubrir, por poner un ejemplo, qué tanto depende la disposición a cambiar, de alguna manera, por así decirlo, de tipo de turismo o no cambiarlo, sino a ofrecer alternativas. Con la edad puede ser, porque depende, ¿verdad? Depende mucho cómo veas tú tu entorno, qué tan bueno, esto ya sería otra variable, ¿no? Cómo veas tu entorno, las personas mayores pues tienen más resistencia a los cambios, tienen menos disposición, tenemos menos disposición a los cambios. Entonces, los jóvenes muy probablemente están más dispuestos a colaborar porque además de eso, han visto o pueden ver alguna opción, alguna alternativa hasta de negocio, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una pareja de variables muy sencillita que pueden estar relacionadas entre sí. Cuando hablamos de una planta, como dicen las diapositivas, que ya sería un análisis no social, sino biológico, ¿sí? Acuérdense, por favor, que la estadística es la fuente, el medio o el transporte, como vehículo, pues, de la ciencia, para hacer ciencia, ¿sí? No hay manera, decíamos, que yo logre avances científicos o tecnológicos, vacunas, medicinas, tecnología, sin el uso de la ciencia. No hay manera, de las estadísticas, perdón. No hay manera que llegue a esos avances científicos y tecnológicos sin el uso de la estadística, ¿sí? Para poder ponernos la vacuna, que ya todos nos pusimos, de alguna u otra forma, una u otra versión, en uno u otro tiempo, pero ya todos, creo, estamos vacunados. Los que estamos aquí, al menos por edad, ya nos tocó. ¿Sí o no? Sí, ya a ustedes ya les tocó, ¿verdad? ¿Alguien me puede
¿cómo se dice? Confirmar, sino para no estar hablando. Sí, la primera dosis. Ok, gracias. Bien, a ustedes, por ejemplo, les tocó una de 2 dosis. En mi caso, teóricamente era de una, ahora ya ha resultado con que no resultó muy buena o no. Esas proyecciones, a eso precisamente que voy de la estadística, están viendo ahorita que había un margen de error que no estaba programado. Justo a eso quiero llegar. Bueno, pero voy a llegar por pasos. Ok, todos estamos vacunados, pero para poder aplicarnos la vacuna tuvieron que pasar pruebas y pruebas eh, antes de que llegara al cuerpo humano, ¿verdad? Pruebas de que iba a ser, ese, ¿cómo se llama? Seguro de recibirlo, que no nos iba a exceder de la cantidad del virus que necesitaba nuestro cuerpo para hacerse inmune. Esa cantidad hay que controlarla, pero hay que probarla, ¿sí? Estadísticamente hablando, y no a todos nos pusieron la misma cantidad, ¿verdad? Porque imagínense, de una dosis a otra cambia, etcétera, pero hay un margen de error, así como había un margen de error en las probabilidades de que esa vacuna funcionara. Ahora ya estamos viendo que esas inferencias, esas estadísticas o esas probabilidades de alguna manera tuvieron fallas, que estamos viendo esto de que vamos a tener que volver a vacunarnos quizá y todo eso, ¿sí? Pero a donde quiero llegar es que se hicieron pruebas de calidad, pruebas de contenido, con base en la estadística. ¿Se acuerdan que hacíamos ejercicios en estadística inferencial que tenían que ver con calidad, incluso hasta de las empresas que venden pan? Si una empresa vende pan y me anuncia en su etiqueta que ese paquete de pan tiene 1 kilo, pues yo espero como consumidor que realmente tenga 1 kilo. Pero si llego y lo peso a mi casa, muy probablemente no tenga 1 kilo exactamente, ¿verdad? Tenga 995 gramos, o tenga 1 kilo y 100 gramos, o tenga 1 kilo y 1 gramo, 1 kilo y 20 gramos, qué sé yo. Hay cierto margen, porque hay un intervalo con una confianza, con una probabilidad entre los cuales está permitido que esté ese peso. Si se llegara a salir de ese intervalo, los vigilantes de la calidad de esos productos multan a las empresas, ¿no? Digamos ejercicios de ese tipo. Deben de cumplir con cierta cantidad y para eso no van a ir a abrir todos los paquetes de pan para ver cuánto tienen. Hacen un muestreo con base en intervalos de confianza, calculan entre qué límites debe estar, ¿sí? Y entonces ya dicen, bueno, esta barra de pan no tiene el kilo completo, pero está en los límites inferior o superior, ¿sí? Y se hace la prueba de calidad. Dice, esta empresa está cumpliendo porque está en los límites del intervalo que debe cumplir con cierta confianza, ¿sí? Bueno, a donde quería llegar, que esto es un ejemplo, ahí estoy dando un ejemplo de economía, de control de calidad, de tecnología, porque tiene que ver con máquinas, con empacado. Aquí tenemos un ejemplo biológico. Una planta depende de la temperatura, de la cantidad de fertilizante, ¿sí? Nuestro peso corporal, si nos vamos con algo más de nuestra vida cotidiana, nuestro peso corporal depende de muchos factores también, ¿verdad? De la actividad o ¿cómo se llama? Minutos, horas que destinemos a hacer actividad física, el tipo de actividad física, que no sé si se pueda medir de alguna forma el impacto. Hay unas que queman más calorías que otras, aunque les dediques más tiempo, puedes quemar más calorías con alguna otra actividad física, por ejemplo. O, por supuesto, depende de nuestro peso corporal de la alimentación
las calorías consumidas y gastadas llevamos ahí. Depende, por supuesto, de la edad, ¿sí? Aunque Carlos, Alberto y yo nos alimentáramos igual e hiciéramos la misma cantidad de ejercicio, no vamos a tener el mismo peso, ¿verdad? De entrada también, además, tenemos otro género, ¿sí? Entonces, ya de entrada, ahí hay una diferencia, hay dos variables, peso y género, que dependen una de la otra, ¿sí? O sea, están relacionadas, ¿sí? No, no puede ser sus hermanos, quienes tienen hermanos, crecieron juntos, los tuvieron los mismos regularmente, o si no es así, la misma mamá o el mismo papá, y aún así hay diferencias, no crecieron, no miden lo mismo, les dieron lo mismo de comer, por supuesto, pero no miden lo mismo, no pesan lo mismo, no tienen el mismo color de cabello, son variables que no son variables estocásticas, es decir, son variables aleatorias, no son variables deterministas, perdón, deterministas era la palabra que quería usar. ¿Qué quiere decir una variable determinista? Pues una variable que ya está dada, como por ejemplo los grados a los cuales hierve el agua, ¿sí? Siempre el agua va a hervir a los 100 grados de temperatura. No hay otra temperatura a la cual hierva el agua. Es una variable determinista, determinada. ¿Sí? No hay que estudiarle nada ya, ¿sí? Pero variables como estas de las que les estoy hablando, ¿sí? Sí hay que estudiarlas porque son variables aleatorias, o sea, dependen de muchas otras cosas. Les decía, aunque esté la planta, aunque si yo pongo dos plantas, biológicamente hablando, controladas con la temperatura, el sol, el fertilizante, el tiempo que les dedico, no van a crecer igual, ¿verdad? Una tal vez va a crecer más que otra, no, porque son variables aleatorias, ¿sí? Entonces, pero obviamente dependen y pueden estudiar a ver qué la hace crecer más, por qué esta creció más que otra, ¿sí? Ahí podemos estudiar esas relaciones. Eso es de lo que se encargan los modelos de regresión que ustedes investigaron un poquito de qué se trataba en su cuestionario, en qué consiste o qué es el análisis de regresión, ¿sí? Bueno, de entrada tengo que comentarles que vamos a ver un modelo de regresión lineal. Como su nombre lo dice, es una línea. Después vamos a ver de qué se trata esta línea de la que les estoy hablando, ¿sí? Y además, simple. Nuestro modelo de regresión que vamos a estar viendo en este curso es un modelo lineal y simple. ¿A qué se refiere con lineal? ¿Sí? Bueno, lo voy a dejar pendiente tantito ahorita que llegue a esta ecuación, ¿sí? Antes de decirles lo de lineal, les voy a decir lo de simple, porque es más simple. Se refiere a simple porque vamos a estar tomando dos variables de manera simultánea, que es lo mínimo que podemos tomar para un modelo como estos, ¿sí? Es decir, vamos a tener en nuestros modelos una variable dependiente y una independiente, ¿sí? Solo una dependiente y solo una independiente. A eso se refiere con simple, ¿sí? Y las voy a estar nombrando como regularmente nombro a las variables dependientes e independientes en matemáticas, X y Y, ¿se acuerdan? X regularmente va a ser mi variable independiente y Y es la variable que depende de X, ¿sí? Así como estábamos hablando acá, el crecimiento de la planta sería la variable Y
Y la temperatura, la cantidad de fertilizante o el tiempo serían variables X, diferentes variables X, que podrían determinar, mover o calcular, ¿cómo se dice? Pues sí, determinar el valor de Y, hacer que cambie el valor de Y, cambiar, ¿sí? Hacer que sea diferente el valor de Y. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? ¿A qué se refiere un modelo de regresión? Es a la relación, entonces, estudia la relación entre dos variables al menos, ¿sí? Cuando es un modelo simple, una variable dependiente y una variable independiente. Eso hace un modelo de regresión. Ahora, es lineal. Sí, ahorita les doy un espacio para dudas, solo permítanme terminar de decirles por qué es lineal. Porque vamos a estar comprobando de primer momento, bueno, estas dos variables, más bien, antes que eso, estas dos variables se pueden relacionar. Hay diferentes funciones matemáticas. Hay funciones. Hay funciones polinomiales, polinomios. Todo esto estoy segura que les suena familiar porque no es ni siquiera de la profesión, es de más atrás todavía. Entonces, todas esas funciones son formas matemáticas de relacionar dos variables. Nosotros vamos a estar relacionándolas solo en una relación, en una función lineal o de primer grado. ¿Qué quiere decir eso? No cuadrática, no polinomial, no exponencial, no logarítmicas que les mencioné. Siempre elevado a la 1, x elevado a la 1. Eso quiere decir que sea lineal, ¿sí? No hay ningún otro término de x en esta función que vemos en pantalla y que estoy haciendo más grande, que es lo que nuestro objetivo prácticamente de aquí en adelante en la regresión, encontrar una función como esta de x y y, donde esa x y y pueden ser cualquier pareja de variables, así como ya estuvimos poniendo ejemplos, ¿sí? Algunas de la encuesta, algunas de las plantas, algunas de ustedes, de nuestro peso, de la empresa, ¿sí? Cualquier pareja de variables que puedan ustedes pensar que están relacionadas y comprobar con un modelo de regresión lineal simple si están relacionadas o no. Para eso sirve el modelo, ¿sí? Insisto, es lineal entonces porque lo que vamos a estar encontrando es una ecuación lineal elevada a la primera potencia. A eso se refiere con primer grado, ¿sí? O lineal. Y bueno, cuando lo veamos gráficamente, porque la maravilla también de los métodos cuantitativos es que tiene su parte matemática, esta parte muy cuantitativa, muy metodológica, muy de números. Tiene su parte analítica, que es lo que trato siempre de asociar y transmitirles cuando les pongo estos ejemplos, ¿sí? Y tiene su parte gráfica. Entonces tengo diferentes formas de ver el mismo problema. Lo veo matemáticamente, lo veo analíticamente y lo veo gráficamente. Gráficamente se forma una línea con esta ecuación. De hecho, esto que tenemos es el planteamiento de la ecuación lineal de una pareja de variables dependiente e independiente X y Y. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a estar estudiando modelos probabilísticos aleatorios, no deterministas? Acuérdense lo que les decía, los deterministas son aquellos que ya no tenemos nada que estudiarle, que ya sabemos a cuántos grados hierve el agua, que ya sabemos que son constantes. Nosotros vamos a estar estudiando modelos, variables, que no sabemos qué valor van a tomar. Así como los hermanos, aunque crezcan juntos, no sabemos cuánto van a crecer, aunque sean gemelos, no sabemos si van a crecer lo mismo, ¿sí? Es una variable aleatoria.
que depende de muchos factores, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es que se le agrega una E que denota esa aleatoriedad, ese error de estimación por aleatoriedad, ¿sí? Porque no es seguro, nuestro modelo no es completamente certero, ¿verdad? Tiene un grado de probabilidad porque las variables son aleatorias, ¿sí? Aunque intentemos reducir incertidumbre, acuérdense que toda la estadística es para tomar decisiones, para reducir incertidumbre. Las vacunas no eran para eliminar la enfermedad, era para reducir el riesgo. Bueno, todo lo que hacemos en estadística es para eso. Reducir el riesgo en tu negocio de fracasar, por supuesto. Reducir el riesgo de tu negocio de malgastar, por ejemplo. Reducir el riesgo de tu negocio de cualquier riesgo que deseas reducir. Hay que hacer modelos de estadísticos. ¿De acuerdo? Les voy a dar un espacio de 2, 3 minutos por si tienen alguna duda, comentario. Y ahorita vuelvo a activar mi micrófono. Vean la información, comparen sus respuestas. Hasta ahorita solo hemos respondido el número 8, que es lo que es un análisis de regresión. Pero como les decía al inicio y también en su tarea cuando les mandé las instrucciones, la idea es que ustedes hagan una investigación por su cuenta, anoten lo que es teóricamente una cosa y ustedes vengan a complementar a la clase con las explicaciones más analíticas que yo les doy, menos técnicas de lo que viene en un libro, pero que son complemento. ¿De acuerdo? Insisto, les voy a dar unos 3 minutos. Ahorita vuelvo a activar mi micrófono. Voy a aprovechar para ir al tocador. Les comento, con la confianza que les tengo. Y cuando regrese, me dicen por favor si tienen alguna duda hasta aquí. Es muy importante, por supuesto, que vaya quedando sólido el conocimiento porque es evolutivo, así como lo era de estadística descriptiva, inferencial para llegar aquí, es evolutivo. Es decir, no me vas a comprender en qué consiste el método de mínimos cuadrados ordinarios si no has comprendido ni lo que es una regresión, ¿sí? Entonces, por eso les pido atentamente que vayamos sin huecos en nuestro conocimiento. Yo con todo gusto repito, repaso, pero bueno, para eso necesito que ustedes me pregunten, porque de otra forma yo no puedo saber en qué tienen dudas, ¿sí? Ahorita regreso, chicos, permítanme, por favor. Gracias.
Hola, ¿me escuchan, chicos? Sí. Gracias. Gracias, Rebeca. Bueno, vamos a cerrar. Gracias por la espera. Una disculpa, les decía que estoy batallando porque no soy mi dispositivo y no les sirve bien el micrófono. Ya estaba yo aquí hablando y no me escuchaban. Vamos a cerrar. Ya se está agotando el tiempo, pero me interesaba mucho, les decía antes de irme en estos minutitos, dejar claro que es el análisis de regresión, que hoy se lleven ese conocimiento, esa reflexión que hace, qué características tiene el que vamos a estar viendo, porque es lineal, porque es simple, ¿sí? Bueno, nuestro objetivo en lo sucesivo, en los próximos días, va a ser entonces estar encontrando una ecuación como esta. Esta que estoy moviendo, ese es nuestro objetivo de aquí en adelante. Estar encontrando una ecuación como esa. Y para encontrar esta ecuación necesito dos valores. X y Y ya las conocemos. X y Y las voy a muestrear. Acuérdense que todo comienza desde un muestreo, como el que ya practicaron ustedes haciendo con lo de la encuesta. Por eso era importante. Eso fue un muestreo. Cuando ustedes respondieron a la encuesta, capturaron, hicieron tablas, hicieron estadística descriptiva, hicieron estadística inferencial. Eso fue un muestreo, ¿sí? Entonces, X y Y, de ahí de ese muestreo, de esa base de datos que tienen ustedes, de la encuesta, que por cierto la vamos a volver a utilizar en algún momento aquí para estos ejercicios de regresión, de esa base de datos salen muchas X y Y, ¿sí? Es decir, algunas variables que están relacionadas con otras, como les decía hace rato. Para mí, que la edad está relacionada con la disposición a colaborar en un turismo inclusivo, ¿sí? O incluyente, inclusivo, claro. Para mí, que el ingreso está relacionado con también la disposición o la escolaridad. Entre más escolaridad tienen, pues ustedes van siendo personas más conscientes de su entorno, de la contaminación, de la problemática social, y entonces van concientizándose de que necesitamos alternativas, de que no podemos continuar con la misma actividad económica porque nuestros recursos naturales se pueden acabar, por ejemplo. Pero eso no lo ven personas que no han tenido cierto grado de escolaridad. Eso ya lo empiezan a ver ustedes, que tienen una formación profesional más crítica, más analítica, ¿sí? Que tienen una visión, ¿verdad? Pero pues, ¿quién se queda con el grado de primaria? No alcanza a ver eso, ¿verdad? Aunque crezca, no se desarrolla en ese sentido, ¿sí? Aunque esa persona crezca solo con la primaria, por ejemplo, no desarrolla esas habilidades cognitivas de crítica o de tratar de mejorar, ¿ok? A lo que vamos es que ahí puedo encontrar muchas X y Y relacionadas entre sí. ¿Y qué nos toca entonces? Encontrar la ecuación que las relaciona a esa X y a esa Y. Y esa ecuación consiste en dos parámetros. Bueno, son parámetros, pero recuerden, a ver si todavía tengo mi Word aquí. Sí, son estos parámetros los que quiero estimar, pero recuerden que difícilmente voy a usar a la población. Regularmente voy a estar usando a la muestra y entonces voy a estar estimando estadísticos como X, etcétera, ¿sí? Bueno, estos betas, beta 0 y beta 1 que están viendo en pantalla, que por cierto, anótenlo por ahí también. En alguna bibliografía la van a encontrar como A y B. En lugar de beta 0 le llaman A y en lugar de beta 1 le llaman B. Minúsculas A y B. En algunos libros, en lugar de beta
cero le llaman beta 1 y en lugar de beta 1 le llaman beta 2. Les estoy diciendo esto porque de pronto les puedo mandar una u otra bibliografía dependiendo de lo que necesitemos, de cuál sea mejor para ustedes, pero así está construida nuestra ecuación. Hay una constante, se llame como se llame, es una constante, beta 0 es una constante. Se llame A, se llame beta 0 o se llame beta 1, pero es una constante. Es un número, ¿sí? Beta 0 es un número. Ese número lo vamos a estar calculando para poder plantear toda la ecuación. Y luego vamos con el otro parámetro, la otra estimación, que vamos a estar estimando, vaya la redundancia, que es beta 1, llámese como se llame, por ahí a lo mejor también me estoy, como dicen en mi rancho, poniendo el guarache, porque a lo mejor por ahí les mando un formulario que no correspondan con las letras, y me van a decir, es que aquí no venía beta 0 y beta 1. Bueno, desde hoy les estoy diciendo que puede ser que no se llamen beta 0 y beta 1, ¿sí? Lo que sí es importante, por eso hago énfasis en analizar y comprender, ¿sí? ¿Qué importa cómo se llamen? Sí, lo que verdaderamente importa es que sepan qué significan cada uno. Beta 0 es una constante, es un número. Y beta 1 es la pendiente de la recta que voy a estar encontrando. Acuérdense que es una recta, por eso es lineal, una línea. Esa línea, voy a insertar aquí una línea nada más para hacerlo lo más, ¿cómo se dice? Gráfico posible. Esta línea que voy a estar encontrando, así es, una línea cualquiera. Ahí la puse, ¿ya la vieron? Una línea cualquiera que va a ser la línea que corresponde con una ecuación como esta, ¿sí? Esta ecuación define a una línea, ¿sí? ¿En qué sentido la define? Este beta 0 define de dónde empieza la línea. Si empieza de arriba, si empieza de abajo, beta 0, la constante define la línea. Y beta 1 define la pendiente de la línea, o sea, qué tan acostada está, si está muy vertical como esta, o si está acostadita, o más vertical. ¿Sí? Beta 1 define qué tan acostada está la línea. ¿Sí lo vemos o no? Con esto, chicos, yo cierro el día de hoy, porque hoy nos llevamos bastante que reflexionar para que el martes repasen, poder continuar con nuestro análisis de regresión. Miren lo que sigue, hay unas partes muy matemáticas, hay unas partes gráficas, hay unas partes analíticas, entonces les pido mucha concentración, por favor, para todo esto, ¿sí? Hoy, insisto, yo me quedo conforme con que hayamos aprendido qué es el modelo de regresión, porque es simple, porque es lineal, que es beta 0, que es beta 1. ¿Ok? ¿Alguna duda, comentario hasta ahí, chicos? ¿Dudas, comentarios hasta ahí, muchachos? Todo bien, dice Daniela Fernanda, gracias. ¿Alguien más que tenga algún comentario, alguna duda? ¿No hay dudas, profe? No te escuché, Rebeca, perdóname. No hay dudas, profe. No hay dudas. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna observación, alguna duda? Bueno, si no es así, entonces no me queda más que agradecer por su atención el día de hoy. Yo los veo, bueno, de hecho los veo, hoy es jueves, ¿verdad? Los veo mañana, Rebeca, hablamos por el Classroom, porque soy su tutora. Entonces, mañana Rebeca respondió en nombre del grupo, como jefa de grupo, supongo, que podían a las 11:30. Entonces no les voy a robar ni media hora, bueno, dependiendo de las situaciones particulares, si es que las hubiera, pero sí es importante que nos veamos, por favor, para que si hubiera ahorita inicio de semestre alguna condición, alguna particularidad que les interrumpa en su formación académica, pues de una vez poder empezar a dar solución a cualquier problemática que pudieran tener colectiva
o individual, ¿ok? Grupal o personal individual. Hay muchos casos, me llegan cantidad de correos, no sé si de su grupo, de hecho, tengo que hablar con ustedes también de eso, de que toda la comunicación sea por Classroom, ya lo saben ustedes, pero a veces me llegan correos y la verdad, todos con una situación muy particular, muy, en algunos casos muy lamentables, y entonces por eso tengo que estar enterada de la situación de cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, nada más me confirman, si los veo mañana a las 11:30 para mandarles la invitación a sus correos. Sí, profe, yo les había comentado a mis compañeros y sí, ellos también estaban de acuerdo que mañana es ahora. Ok, bueno, pues muchas gracias entonces por el espacio. Yo los veo mañana para esta cuestión exclusiva de tutorías y ya para la clase, pues los veo el martes y continuamos con la explicación para que haya material para que el miércoles practiquen, ¿vale? Gracias por su atención, bonito día chicos, hasta pronto.